Antes de entrar en el poderoso mensaje de hoy, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con tus amigos y familiares, y dejar un comentario con tus impresiones o preguntas sobre lo que se avecina. Muchas personas sienten que algo importante está por suceder. Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre las señales de estos tiempos? ¿Y cómo se relacionan los eventos globales con las verdades espirituales? En este vídeo, comenzamos con una reflexión crucial, no solo sobre la política mundial, sino sobre cómo la comprensión de la palabra de Dios nos ayuda a interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Quédate hasta el final y únete a la conversación. Tu voz tiene un valor inmenso. Vamos a descubrir juntos lo que puede estar a punto de revelarse. Antes de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001, no existía un respaldo significativo entre los ciudadanos ni en el Congreso estadounidense para iniciar una guerra contra Irak. El sentir general en Estados Unidos era de distanciamiento respecto a los conflictos de Medio Oriente. Irak se percibía como un país lejano y sin amenaza directa. Aunque ciertos sectores políticos y estratégicos ya mostraban interés en iniciar hostilidades con Irak, sus esfuerzos carecían de fuerza suficiente. No había razones institucionales ni apoyo popular para emprender una campaña militar. La nación y sus legisladores no estaban convencidos. Aquí surge una pregunta esencial: ¿qué fue lo que realmente cambió? ¿Qué clase de acontecimiento fue lo bastante fuerte para modificar tan profundamente la percepción nacional y fomentar el apoyo a una guerra? La respuesta se clarifica al observar lo que ocurrió enseguida, un solo día que marcó la historia contemporánea y redibujó el mapa geopolítico global. Pero antes de ese punto de inflexión, es clave entender cuán reticente y desprevenida estaba la nación estadounidense ante un conflicto internacional de tal magnitud. El punto de ruptura llegó el 11 de septiembre de 2001, una jornada que conmocionó al mundo y transformó por completo la mentalidad del pueblo estadounidense. Tras los ataques en su propio territorio, la reacción colectiva cambió radicalmente. Miedo, incertidumbre e indignación se apoderaron del país, y de pronto, la idea de intervenir militarmente en Medio Oriente ya no parecía extrema, era inevitable. Lo que antes no podía justificarse, ahora se presentaba como imprescindible. Los atentados sirvieron como detonante emocional que movilizó tanto a la población como al Congreso, creando el contexto político y emocional propicio para la guerra. Una sociedad que antes era escéptica o indiferente, ahora se unía bajo la sensación de amenaza compartida. Esto nos lleva a una pregunta tan poderosa como incómoda. ¿Habría ocurrido semejante cambio sin un evento traumático como el 11S? Y aún más inquietante, ¿podría necesitarse, o incluso provocarse, algo similar en el futuro para legitimar nuevos conflictos? Este mensaje plantea una reflexión profunda, no solo sobre el pasado, sino sobre lo que se necesita para persuadir a un país de entrar en guerra. Nos invita a cuestionar si estamos viendo patrones que se repiten, y si tragedias futuras podrían ser utilizadas para moldear nuevamente la opinión pública. Uno de los conceptos más impactantes es el uso estratégico del miedo como instrumento de control. Se sugiere que el temor puede ser más efectivo que la violencia directa. Mientras los ataques destruyen físicamente, el miedo transforma conciencias, altera comportamientos y manipula la percepción colectiva con el paso del tiempo. Se plantea que el miedo no solo surge de los eventos, sino que en ocasiones es cultivado deliberadamente. El temor genera urgencia, limita la capacidad crítica y vuelve a las personas más dispuestas a aceptar decisiones que de otro modo rechazarían. Bajo su influencia, poblaciones enteras pueden ser arrastradas a guerras, ceder sus libertades o respaldar políticas extremas en nombre de la seguridad. La clave no es ver el miedo solo como consecuencia del conflicto, sino como su condición previa. Una sociedad en calma no clama por guerras. Pero una que vive con temor, se deja guiar con más facilidad. Esta reflexión plantea una cuestión vital: ¿estamos siendo entrenados para temer ciertos escenarios o enemigos, no solo para defendernos, sino para ser manipulados? Comprender el papel del miedo es fundamental para detectar cuando nuestras emociones están siendo utilizadas como herramienta para impulsar agendas ocultas, especialmente cuando hay vidas, derechos y naciones en juego. Aunque los ataques del 11 de septiembre son ampliamente reconocidos como el punto de partida de la intervención militar estadounidense en Medio Oriente, hubo otro acontecimiento solo días después, menos recordado, pero igualmente influyente: los ataques con ántrax del 18 de septiembre de 2001. Cartas contaminadas con esporas de ántrax fueron enviadas a medios de comunicación y a 2 senadores,
generando pánico nacional. 5 personas murieron y otras 17 resultaron gravemente afectadas. El impacto psicológico agravó la sensación de vulnerabilidad, alimentando la idea de que Estados Unidos estaba bajo un asedio invisible. Este episodio reforzó el miedo provocado por el 11S, agregando una nueva dimensión: la amenaza biológica. También fortaleció los argumentos a favor de políticas de seguridad más duras y de una mayor intervención militar. El caso del Anthrax actuó como un segundo desencadenante emocional, un cisne negro, que inclinó aún más a la opinión pública y política hacia la guerra. Ya no se trataba solo de torres derrumbadas, se hablaba de peligros invisibles, ataques silenciosos y voces silenciadas. Queda la duda, ¿fue este segundo episodio un mero accidente? ¿O encajaba dentro de un patrón más amplio, diseñado para influir en las decisiones de más alto nivel? A medida que el miedo público aumentaba tras los atentados del 11 de septiembre y los ataques con Anthrax, surgieron interrogantes más profundos, cuestionamientos sobre el verdadero origen de estas amenazas. Una reflexión especialmente controvertida sugiere que el agente biológico utilizado podría haber estado vinculado a un laboratorio estadounidense, posiblemente bajo supervisión de agencias de inteligencia. Algunos informes de la época indicaban que la cepa de Anthrax encontrada en las cartas coincidía con materiales desarrollados en una instalación de investigación clasificada dentro del propio territorio norteamericano. Esto abrió la posibilidad de que el ataque no fuera externo, sino interno, una operación encubierta, diseñada para parecer una agresión extranjera. Si esto fuera cierto, las implicaciones serían graves. Estaríamos hablando de una operación psicológica dirigida al propio pueblo estadounidense, no por enemigos foráneos, sino por sectores internos, con el objetivo de manipular la opinión pública, fomentar apoyo militar y justificar medidas de seguridad extremas. Este tipo de sospecha no busca afirmar verdades absolutas, pero sí invita a la vigilancia y al pensamiento crítico. Nos desafía a considerar que algunos acontecimientos podrían no ser lo que aparentan, y que el miedo colectivo puede ser explotado tanto por enemigos externos como por quienes ostentan el poder dentro del sistema. Entre los datos más inquietantes se encuentra el llamado Proyecto Bacchus, una iniciativa clasificada del gobierno de Estados Unidos, desarrollada entre 1999 y 2000. Según se reporta, fue dirigida por la Agencia para la Reducción de Amenazas de Defensa, con el objetivo de evaluar si era posible montar una planta de producción de armas biológicas utilizando tecnología de fácil acceso. ¿El resultado? Lograron construir la instalación y producir un agente biológico sorprendentemente similar al utilizado en los ataques con Anthrax del año siguiente. Esta coincidencia genera gran preocupación. ¿Pudo la tecnología desarrollada en esta simulación haber sido utilizada, directa o indirectamente, en los eventos terroristas reales? La proximidad temporal es llamativa. Un proyecto militar que simula bioterrorismo termina justo meses antes de que ocurra un atentado real de esa naturaleza. Ya sea por negligencia, coincidencia o algo más intencional, la línea entre simulación y realidad parece desdibujarse peligrosamente. El proyecto Bacchus nos recuerda que los ensayos militares y los programas experimentales pueden tener consecuencias impredecibles. Además, alimenta la sospecha de que ciertas crisis podrían tener origen en planes internos más que en amenazas externas. Esto nos lleva a preguntas mayores: ¿dónde termina la preparación y comienza la provocación? ¿Cómo podemos distinguir entre ejercicios preventivos y guiones para eventos reales? El mensaje advierte sobre una amenaza latente, la posibilidad de un nuevo cisne oscuro, un evento inesperado y de gran impacto que, una vez más, podría modificar el rumbo de la política global. Estableciendo un paralelismo con lo ocurrido tras el 11 de septiembre y los ataques con Anthrax, se plantea la posibilidad de que nuevas crisis, ya sean espontáneas o permitidas, sirvan para justificar futuras intervenciones militares. La intención aquí no es predecir fechas o acontecimientos exactos, sino evidenciar cómo los sucesos extraordinarios, sobre todo aquellos que despiertan miedo colectivo o implican grandes pérdidas, suelen preceder decisiones geopolíticas cruciales. Y cuando el temor alcanza su punto máximo, la población tiende a aceptar medidas extremas, incluyendo la guerra. La inquietud es que este patrón pueda repetirse. Estamos al borde de otro episodio emocionalmente cargado, diseñado para orientar la opinión pública hacia un conflicto con un nuevo enemigo, como Irán. ¿Y si ese evento ocurre, será espontáneo o fabricado para cumplir un propósito mayor? Esta reflexión no se trata solo de lo que podría pasar, sino de cómo la historia parece estar repitiéndose.
Cuando los patrones de manipulación, miedo y desastre estratégico se reactivan, la verdadera pregunta no es si estamos siendo engañados, sino si seremos capaces de darnos cuenta a tiempo. Según el mensaje, existen 3 escenarios posibles que podrían actuar como detonantes, o cisnes oscuros, que llevarían a Estados Unidos a un enfrentamiento directo con Irán. Estas situaciones hipotéticas no son predicciones, sino posibilidades basadas en antecedentes y en las tensiones actuales. 1. Un evento similar al 11 de septiembre de 2001. Al igual que los ataques de 2001 transformaron la percepción pública y justificaron acciones bélicas, un evento de proporciones similares, ya sea auténtico o inducido, podría una vez más unificar al país en favor de una intervención militar en el extranjero. Solo un impacto emocional de gran escala parece suficiente para justificar una nueva guerra. 2. Un incidente de bioterrorismo como el caso del Anthrax. El documento recuerda cómo la amenaza biológica generó pánico apenas días después del 11S. Un suceso semejante, con virus mortales o brotes manipulados, podría reactivar el miedo colectivo y facilitar medidas extremas, incluyendo represalias armadas. 3. Una advertencia geopolítica de un líder extranjero. El tercer escenario se basa en declaraciones de líderes internacionales, que sugieren que la falta de colaboración de Estados Unidos frente a Irán podría desencadenar consecuencias catastróficas, incluso ataques en su propio suelo. Esto introduce una presión política externa y plantea la inquietud de que ciertas advertencias puedan anticipar hechos orquestados. Estos 3 posibles detonantes no se presentan como meras teorías, sino como elementos clave para la reflexión. Si alguno de ellos llegara a concretarse, podría transformar la política exterior estadounidense de forma inmediata y poner al mundo al borde de un nuevo conflicto de gran escala. El mensaje central es claro: identificar los patrones es crucial. Cuando las narrativas se repiten, ya no es casualidad, es estrategia. El mensaje también revela una serie de declaraciones hechas por un alto funcionario israelí, años antes de los atentados del 11 de septiembre, que han generado gran controversia y especulación. En una entrevista de 2006, se reporta que este funcionario afirmó que si Estados Unidos no colaboraba en la contención de la amenaza iraní, podría enfrentar consecuencias similares a la caída de las Torres Gemelas. Aún más impactante, años después del atentado, el mismo líder habría declarado que los sucesos del 11 de septiembre fueron buenos para Israel. Esta afirmación apareció en un periódico israelí, despertando alarmas sobre cómo algunos actores internacionales podrían haber visto una ventaja estratégica en medio de la tragedia estadounidense. La implicación no es solo que estos eventos fueron anticipados, sino que pudieron haber sido considerados oportunidades. El funcionario en cuestión tenía antecedentes en defensa e inteligencia, y era conocido por prever cambios globales con notable precisión. Según el documento, sus palabras funcionaron como un aviso estratégico, quizás incluso como una advertencia disfrazada de profecía. Esto conduce a una reflexión inquietante: cuando las tragedias globales coinciden con intereses geopolíticos, ¿quién se beneficia realmente? Y cuando líderes extranjeros hablan del futuro con tal exactitud, ¿están simplemente prediciendo o preparando el terreno? Estas declaraciones, vistas bajo la lupa del tiempo, adquieren peso. Refuerzan la idea de que muchos relatos son moldeados mucho antes de que el público los perciba, y que las dinámicas de poder internacional están entrelazadas de maneras que rara vez se revelan a la superficie. El mensaje también enfatiza que las consecuencias de cualquier posible evento futuro, especialmente aquellos ligados a conflictos geopolíticos, no se limitarían a un solo país. Aunque el impacto inicial recaería sobre los habitantes de Estados Unidos, los efectos se propagarían a nivel mundial, trascendiendo fronteras. Para los ciudadanos estadounidenses, el peligro es inminente: una crisis de gran magnitud, sobre todo si se utiliza como justificación para una escalada militar, podría derivar en inestabilidad interna, restricciones de derechos, crisis económica y pérdida de vidas. Aquellos que planean viajar a Estados Unidos, o tienen familiares allí, deben mantenerse alertas e informados. La posibilidad de quedar atrapado en una situación crítica ya no es una teoría, es una estrategia latente. Pero el mensaje no se detiene allí. Advierte que los latinos, y el resto del mundo, tampoco están exentos de las consecuencias. En un mundo hiperconectado, los cambios económicos y políticos provocados por conflictos en un país pueden repercutir rápidamente en muchos otros. Mercados financieros, acuerdos comerciales, precios de la energía y relaciones diplomáticas podrían verse alterados.
El texto advierte con claridad: lo que ocurra en Estados Unidos podría afectar drásticamente la vida en todo el planeta. La idea central es tan sencilla como poderosa: ya nadie está realmente aislado de los eventos globales. Frente a crisis inminentes o tensiones crecientes, estar informado y preparado ya no es una opción, es una necesidad. En un contexto donde los medios tradicionales y muchas instituciones suelen suavizar o filtrar la verdad, buscar análisis independientes se convierte en un deber. El mensaje lo deja claro: debemos pensar con criterio, cuestionar las narrativas oficiales y valorar a quienes se dedican a revelar lo que otros prefieren ocultar. Por eso, tu apoyo es tan valioso. Si este vídeo te pareció relevante, deja tu comentario con tus ideas o inquietudes. Tu voz enriquece la conversación. No olvides darle me gusta, así ayudas a que la plataforma entienda que este contenido importa. Y, sobre todo, comparte este mensaje con amigos, familiares y cualquier persona que necesite reflexionar sobre lo que realmente ocurre detrás de los titulares. Tu participación es lo que mantiene vivo este canal, y lo que permite que este tipo de contenido siga llegando a quienes más lo necesitan. Gracias por vernos, mantente alerta, infórmate, y vuelve por más.